Mi nombre es Ricardo Morales. Tengo 69 años y hace una semana mi propia hija me echó de la casa donde viví durante 30 años y me dijo las palabras más dolorosas que puede escuchar un padre. Papá, no te necesito más, eres una carga. Pero lo que ella no sabía es que yo había estado preparando una sorpresa para su cumpleaños número 40, una sorpresa que valía $2 millones y que ahora jamás va a recibir. Porque a veces en la vida, cuando alguien te dice que no te necesita, es momento de demostrarle lo mucho que te va a extrañar. Escucha esta historia hasta el final, y después contame qué harías vos si tu propio hijo te dijera que eres una carga. También contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque quiero saber si esta historia de ingratitud familiar llega a todos los rincones del mundo. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte cómo llegamos hasta acá, porque no siempre fui este viejo al que su hija considera una carga. Hace 30 años, yo era Ricardo Morales, dueño de la distribuidora de productos farmacéuticos más exitosa de la región. Tenía 50 camiones, 80 empleados y contratos con todos los hospitales y farmacias del país. Estaba casado con Elena, una mujer hermosa y ambiciosa que me había dado 2 hijos, Carolina, que ahora tiene 39 años, y Sebastián, que murió en un accidente de moto cuando tenía 22. La muerte de Sebastián destrozó a nuestra familia. Elena cayó en una depresión profunda de la que nunca se recuperó completamente, y Carolina, que tenía 25 años en ese momento, se alejó de nosotros para procesar su dolor sola. Yo manejé el dolor de la única manera que sabía, trabajando más horas, cerrando más contratos, expandiendo el negocio. Pensaba que si tenía éxito suficiente, si ganaba dinero suficiente, podría de alguna manera compensar el vacío que había dejado la muerte de mi hijo. Era una lógica estúpida, pero era la única que tenía en ese momento. 3 años después de la muerte de Sebastián, Elena murió de un infarto. Los médicos dijeron que había sido súbito, pero yo sabía la verdad. Elena había muerto de tristeza. Su corazón no había soportado tanto dolor acumulado. Me quedé solo con Carolina, pero ella vivía su propia vida. Ya estaba casada con Andrés, un contador que trabajaba para una empresa multinacional. En los años siguientes me dediqué completamente al negocio. La distribuidora creció tanto que empecé a recibir ofertas de compra de empresas internacionales. Farmacias de cadena querían asociarse conmigo. Laboratorios extranjeros me proponían joint ventures. Inversionistas me ofrecían dinero para expandirme a otros países. Pero a los 55 años, después de 20 años construyendo el negocio, tomé la decisión más importante de mi vida. Vendí la empresa. La vendí por una suma que me convertía en millonario muchas veces, una suma tan grande que nunca más iba a tener que preocuparme por el dinero, ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos, ni los hijos de mis nietos. ¿Por qué vendí? Porque me di cuenta de que había pasado tanto tiempo trabajando que me había perdido la vida de mi familia. Me había perdido ver crecer a mis hijos. Me había perdido momentos importantes con Elena. Me había perdido ser el padre y el esposo que quería ser. Y ahora que Elena y Sebastián habían muerto, solo me quedaba Carolina. Quería recuperar el tiempo perdido con mi hija. Quería ser el padre que no había podido ser cuando estaba obsesionado con el trabajo. Pensé que si me retiraba joven, con 55 años, tendría muchos años para disfrutar con Carolina, para conocer a mis nietos cuando llegaran, para ser el abuelo que nunca había podido ser papá. La primera cosa que hice después de vender la empresa fue comprar una casa hermosa en el mismo barrio donde vivía Carolina. Una casa grande, con jardín, con piscina, pensada para que mis futuros nietos pudieran venir a jugar, para que Carolina quisiera pasar tiempo conmigo. Le dije que había vendido el negocio y que ahora tenía tiempo para la familia. Carolina se alegró al principio. «Ay, papá, qué bueno que por fin te vas a relajar. Trabajaste toda la vida como un loco». Pero no le conté cuánto dinero había ganado con la venta. Le dije que había hecho un buen negocio, que podía vivir cómodamente sin trabajar, pero no le di detalles sobre los montos. Quería guardar esa información como una sorpresa para más adelante. Los primeros años de mi retiro fueron los más felices que había tenido en décadas. Carolina venía a casa seguido,
Almorzábamos juntos los domingos, hablábamos de todo, me contaba de su matrimonio, de sus planes de tener hijos. Yo tenía tiempo para escucharla, tiempo para aconsejarla, tiempo para ser el padre que siempre había querido ser. Cuando Carolina cumplió 30 años, me anunció que estaba embarazada. Iba a ser abuelo. No podés imaginar la alegría que sentí. Después de tantas pérdidas, después de tanto dolor, finalmente iba a tener la oportunidad de ser abuelo, de darle a un nieto todo el amor que no había podido darle a mis hijos cuando estaba trabajando constantemente. Nació Sofía, una bebé hermosa, sana, que lloraba fuerte y tenía los ojos de Elena. Cuando la tuve en mis brazos por primera vez, lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposa. Esta nieta era una nueva oportunidad de amar, de cuidar, de estar presente. Me prometí que iba a ser el mejor abuelo del mundo. Durante los primeros años de vida de Sofía, yo era el que más la visitaba. Iba todos los días a la casa de Carolina, cargaba a mi nieta, le cantaba canciones, la ayudaba a dar los primeros pasos, le enseñaba las primeras palabras. Carolina me decía, «Papá, parece que Sofía te quiere más a vos que a nosotros». Y era verdad. Mi nieta se iluminaba cuando me veía llegar. Cuando Sofía cumplió 3 años, nació Tomás, mi segundo nieto. Otro bebé perfecto que completó mi felicidad. Tener 2 nietos era como haber ganado la lotería de la vida. Me levantaba todas las mañanas emocionado porque sabía que iba a ver a Sofía y a Tomás, que iba a jugar con ellos, que iba a ser parte importante de sus vidas. Pero a medida que los años pasaban, empecé a notar cambios sutiles en Carolina. Al principio, cuando los niños eran pequeños, ella apreciaba mi ayuda. Yo los cuidaba cuando ella tenía que salir, los llevaba al médico cuando estaban enfermos, les compraba ropa y juguetes, los llevaba al parque los fines de semana. Pero cuando Sofía entró al colegio y Tomás al jardín, Carolina empezó a decir cosas como, «Papá, no hace falta que vengas todos los días. Los chicos necesitan acostumbrarse a estar solos también». O, «Papá, no les compres tantas cosas a los chicos, se van a malcriar». Al principio pensé que era normal. Carolina quería establecer su autoridad como madre. Quería que los niños la obedecieran a ella, no al abuelo consentidor. Lo entendí y empecé a espaciar mis visitas. En lugar de ir todos los días, iba 3 veces por semana. En lugar de llevarles regalos cada vez que los veía, solo se los llevaba en ocasiones especiales. Pero las críticas no pararon. «Papá, Sofía dice que le prometiste llevarla al zoológico, pero nosotros ya teníamos planes para el fin de semana. Papá, Tomás no quiere comer la comida que le preparo porque dice que la del abuelo es más rica. Papá, los chicos lloran cuando te vas y después están malhumorados todo el día». Empecé a sentir que ya no era el abuelo querido, sino el abuelo problema, como si mi amor por mis nietos fuera un inconveniente para Carolina. Traté de hablar con ella. «Carolina, ¿te molesta que sea tan cercano con los chicos?» «No, papá, no me molesta, pero tenés que entender que yo soy la madre. Yo establezco las reglas, yo decido qué es mejor para ellos». Tenía razón, por supuesto. Ella era la madre, pero yo era el abuelo, y hasta donde sabía, ser abuelo también me daba algunos derechos, ¿no? El derecho de amar a mis nietos, de pasar tiempo con ellos, de ser parte importante de sus vidas. Cuando Sofía cumplió 8 años, decidí hacerle una fiesta de cumpleaños grande en mi casa. Invité a todos sus amiguitos del colegio. Contraté payasos, compré una torta enorme, decoré todo el jardín con globos y banderines. Sofía estaba feliz. Los chicos se divirtieron. Fue una fiesta hermosa. Pero al día siguiente, Carolina me llamó furiosa. «Papá, ¿cómo se te ocurre hacer una fiesta así sin consultarme? Yo ya había planificado una fiesta pequeña en casa para el fin de semana. Ahora los padres de los compañeros de Sofía van a pensar que yo no le hago fiestas a mi hija». «Carolina», le dije, «yo solo quería hacerle una fiesta linda a mi nieta. No pensé que te iba a molestar. Papá, tenés que entender que hay límites. No podés tomar decisiones sobre mis hijos sin consultarme. No podés hacer cosas grandes y quedar como el abuelo genial mientras yo quedo como la madre que no hace nada especial». Ahí empecé a entender el problema. Carolina sentía que yo la opacaba como madre.
Sentía que mis nietos me querían más a mí que a ella, y eso la hacía sentir insegura en su rol maternal. Traté de compensar, de ser menos presente, de hacer cosas menos llamativas, pero nada de lo que hacía parecía ser suficiente. Si llevaba a los nietos al cine, Carolina se quejaba de que los malcriaba. Si no los llevaba, se quejaba de que ya no me importaban. Si les compraba ropa, decía que gastaba dinero al pedo. Si no les compraba nada, decía que me había vuelto tacaño. Cuando Sofía cumplió 10 años y Tomás 7, Carolina tomó una decisión que me rompió el corazón. Papá, Andrés y yo decidimos que es mejor que los chicos pasen más tiempo con nosotros solos. Vas a poder verlos los fines de semana alternos, como los padres divorciados. Fines de semana alternos, como si fuera un extraño al que le daban horarios de visita para ver a sus propios nietos. ¿Por qué, Carolina? ¿Qué hice mal? No hiciste nada mal, papá, pero los chicos están muy dependientes de vos. Necesitan aprender a disfrutar más tiempo con nosotros, sus padres. Esa fue la primera gran humillación. De ser el abuelo que veía a sus nietos todos los días, pasé a ser el abuelo de fines de semana alternos. Los chicos no entendían por qué ya no podían venir a casa del abuelo cuando querían. Sofía me preguntaba, «Abuelo, ¿por qué mamá dice que solo podemos verte algunos sábados?» ¿Qué le iba a responder a una nena de 10 años? ¿Que su madre estaba celosa de la relación que tenía conmigo? ¿Que me había puesto horarios como si fuera un empleado? Le decía, «Mi amor, mamá sabe lo que es mejor para ustedes, pero cuando nos veamos, lo vamos a pasar genial». Los fines de semana que tenía permitido ver a mis nietos se volvieron preciosos para mí. Planificaba cada minuto, preparaba actividades especiales, cocinaba sus comidas favoritas. Era como si tuviera que comprimir todo mi amor de abuelo en esas pocas horas que me permitían pasar con ellos. Pero aún así, Carolina encontraba motivos para quejarse. «Papá, los chicos vuelven muy revolucionados de tu casa. Les das mucha azúcar, los dejas ver televisión hasta muy tarde, no los haces hacer las tareas. Todo lo que hacía estaba mal. Si los consentía, era porque los malcriaba. Si les ponía límites, era porque me estaba metiendo en la crianza». Hace 2 años, cuando Sofía cumplió 12 y Tomás 9, Carolina me anunció otra reducción en las visitas. «Papá, los chicos están creciendo, tienen más actividades en el colegio, más cumpleaños de amigos. Ya no van a poder venir todos los fines de semana alternos. Va a ser una vez por mes, y solo si no tienen otros planes. Una vez por mes». Mis propios nietos, a los que había ayudado a criar desde bebés, ahora los podía ver una vez por mes si no tenían otros planes. «Carolina, esto es ridículo. Soy su abuelo, no un extraño. ¿Por qué me estás alejando de ellos?» «No te estoy alejando, papá. Pero tenés que entender que ellos tienen su propia vida. No pueden vivir pendientes de venir a ver al abuelo». Esa conversación la tuvimos en mi casa. La casa grande que había comprado pensando en que mis nietos vendrían a jugar en el jardín, a nadar en la piscina, a pasar tardes enteras conmigo. Ahora esa casa se había convertido en un museo vacío, donde yo esperaba una vez por mes la visita de 2 niños que cada vez me parecían más distantes. Porque eso era lo más doloroso de todo. Mis nietos se estaban acostumbrando a no verme. Cuando venían, ya no corrían a abrazarme como antes. Ya no se quedaban pegados a mí durante toda la visita. Habían desarrollado sus propias vidas, sus propios intereses, y yo ya no era una parte central de esas vidas. El año pasado, cuando cumplí 68 años, esperé todo el día a que Carolina y los chicos vinieran a saludarme. Había preparado un asado, había comprado bebidas, había arreglado la casa. A las 9 de la noche, Carolina me llamó. «Papá, perdón que no pudimos pasar. Sofía tenía un partido de hockey y Tomás una fiesta de cumpleaños. Mañana te llamamos para saludarte». Mañana nunca me llamaron. Tuve que llamarlos yo 3 días después. Carolina me dijo, «Ay, papá, perdón, se nos pasó, pero feliz cumpleaños atrasado». Como si mi cumpleaños fuera una fecha más en el calendario, como si no fuera importante estar presente en el cumpleaños de su padre. En los últimos meses, las visitas de mis nietos se redujeron aún más. Ya no venían una vez por mes, venían cada 2 meses, a veces cada 3. Y cuando venían se quedaban 2 horas.
Comían algo rápido y se querían ir. Abuelo, ¿podemos irnos ya? Tengo que hacer tarea. O, abuelo, me aburro acá. ¿No hay wifi? Los nietos que antes no se querían ir de mi casa, ahora no se querían quedar. Los nietos que antes me contaban todos sus secretos, ahora respondían con monosílabos cuando les preguntaba cómo les iba en el colegio. Los nietos que antes me decían, te amo, abuelo, espontáneamente, ahora me saludaban con un beso rápido y formal. Hace 3 meses decidí hablar seriamente con Carolina. Hija, siento que me estás alejando de tus hijos. Siento que ya no soy bienvenido en tu familia. Papá, no es eso. Es que vos no entendés que los chicos crecieron. Ya no son los nenitos que querían estar todo el día con el abuelo. Ahora tienen sus propios intereses. Pero Carolina, yo también crecí. Yo también me adapto. No necesito que sean bebés para disfrutar de su compañía. Puedo acompañarlos en sus nuevos intereses. Puedo conocer a sus amigos. Puedo ser parte de esta nueva etapa de sus vidas. Papá, me dijo con esa voz que usan las personas cuando quieren terminar una conversación incómoda. Vos tenés que entender que mi prioridad son mis hijos y mi esposo. Tengo que hacer lo que es mejor para mi familia nuclear. Y a veces, lo que es mejor para ellos no incluye tanta presencia de los abuelos. Familia nuclear. Como si yo fuera familia extendida. Familia de segunda categoría. Como si el abuelo fuera un lujo opcional en la vida de mis nietos, no una parte esencial de su formación y su historia. Hace un mes, las cosas empeoraron. Carolina me llamó para decirme que no iba a poder ver a los chicos durante las vacaciones de invierno, porque se iban a viajar con la familia de Andrés. Papá, los otros abuelos alquilaron una casa en la montaña y nos invitaron a pasar las 2 semanas con ellos. ¿Y yo qué? ¿No puedo ir también? O por lo menos verlos antes de que se vayan. Papá, no es práctico que vengas con nosotros. La casa que alquilaron es para familias con hijos chicos. Además, vos no te llevas bien con los padres de Andrés. Era verdad que no me llevaba especialmente bien con los padres de Andrés. Eran gente muy diferente a mí. Él era médico, ella profesora universitaria. Vivían en un mundo de academia y protocolo que me resultaba ajeno. Pero eso no significaba que no pudiera pasar 2 semanas con ellos por el bien de mis nietos. Lo que más me dolía era la comparación implícita. Los otros abuelos eran incluidos en los planes familiares. Los otros abuelos eran considerados parte del núcleo. Los otros abuelos tenían derecho a viajar con sus nietos. Yo era el abuelo que recibía una explicación de por qué no podía participar. Durante esas 2 semanas que estuvieron de viaje, mi casa se sintió más vacía que nunca. No tenía ni siquiera la ilusión de que mis nietos vinieran a visitarme pronto, porque sabía que cuando volvieran del viaje iban a estar ocupados readaptándose al colegio, a la rutina, a su vida sin el abuelo. Cuando volvieron del viaje, pasaron 3 semanas hasta que los volví a ver. Carolina me dijo que los chicos estaban cansados del viaje, que tenían mucha tarea atrasada, que necesitaban tiempo para readaptarse. Cuando finalmente vinieron a visitarme, me contaron maravillados de todo lo que habían hecho con los otros abuelos. Abuelo, el abuelo de papá nos enseñó a pescar. Abuelo, la abuela de papá sabe hacer unos postres buenísimos. Abuelo, los abuelos de papá tienen una casa con vista al lago. Todo lo que me contaban sobre los otros abuelos era maravilloso, y todo lo que yo tenía para ofrecerles parecía pálido en comparación. Hace 2 semanas llegué al fondo del pozo. Carolina me llamó para decirme que no iba a poder ver a los chicos durante el fin de semana largo porque iban a ir a un evento familiar de la familia de Andrés. Papá, es el 50 aniversario de boda de los abuelos de Andrés. Es un evento muy importante para ellos. ¿Y por qué no puedo ir yo también? También soy abuelo de Sofía y Tomás. Papá, no seas ridículo. Es un evento de la familia de Andrés, no tuya. Pero mis nietos son parte de las 2 familias, ¿no? Sí, pero esta celebración específica es de una sola familia. Vos no podés pretender estar incluido en todos los eventos familiares de Andrés. Todos los eventos familiares de Andrés. Como si mis nietos fueran más nietos de una familia que de la otra. Como si tuvieran abuelos de primera categoría y abuelos de segunda categoría. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todo lo que había perdido. Recordaba cuando Sofía era bebé
Y yo era la persona que mejor la consolaba cuando lloraba. Recordaba cuando Tomás dio sus primeros pasos corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Recordaba cuando los dos me decían, abuelo Ricky, con esa voz tierna que usan los niños cuando aman genuinamente. ¿En qué momento había perdido todo eso? ¿En qué momento había pasado de ser el abuelo adorado a ser el abuelo tolerado? Hace una semana decidí ir a hablar con Carolina personalmente. Sabía que si la llamaba por teléfono me iba a dar alguna excusa, y la conversación iba a durar 5 minutos. Fui a su casa un martes por la tarde, cuando sabía que Andrés estaba trabajando y los chicos en el colegio. Carolina se sorprendió al verme. «Papá, ¿qué haces acá? ¿Pasó algo?» «Carolina, necesito hablar con vos. No puedo seguir así. Siento que me estás borrando de la vida de mis nietos. Siento que para vos soy una molestia, no un padre». «Papá, no seas dramático. No te estoy borrando de nada. Carolina, la última vez que vi a mis nietos fue hace un mes. La vez anterior había sido 2 meses antes. En todo el año que pasó, los vi menos veces de las que puedo contar con los dedos de las manos. Papá, los chicos están creciendo. Tienen sus propias actividades, sus propios intereses. Ya no son nenitos que quieren estar todo el tiempo con el abuelo. ¿Y por qué con los otros abuelos sí pueden estar todo el tiempo? La pregunta la incomodó. Se quedó callada durante un rato largo. Después me dijo, «Papá, los padres de Andrés son diferentes. Ellos no interfieren tanto en la crianza, no opinan sobre lo que hacemos bien o mal, no critican nuestras decisiones». «¿Yo critico sus decisiones?» «Sí, papá, todo el tiempo. Cuando les doy comida que no te gusta, cuando los castigo por algo que vos no considerás importante, cuando tomo decisiones sobre su educación que vos no compartís. Siempre tenés una opinión, siempre tenés una sugerencia mejor». Era verdad. Yo tenía opiniones sobre la crianza de mis nietos. Pensaba que Carolina era demasiado estricta con algunas cosas y demasiado permisiva con otras. Pensaba que Andrés era muy ausente, que trabajaba demasiado, que no pasaba suficiente tiempo con sus hijos. Pero esas opiniones las tenía porque amaba a mis nietos, porque quería lo mejor para ellos. «Carolina», le dije, «si mis opiniones te molestan, podemos hablar de eso. Puedo tratar de ser menos crítico, más respetuoso con sus decisiones, pero no me alejes de mis nietos. No me quites la oportunidad de ser su abuelo. Papá, no te estoy quitando nada, pero tenés que entender que yo tengo que proteger la armonía de mi familia. Y a veces vos generás tensión, generás conflictos, generás situaciones incómodas». «¿Cómo genero conflictos?» «Papá, el otro día Sofía me dijo que vos le habías comentado que ella estaba muy flaca, que no la alimentábamos bien. ¿Te parece apropiado decirle eso a una nena de 12 años?» Había pasado eso. Sofía había venido a visitarme y me había parecido que estaba más flaca que la vez anterior. Se lo había comentado con preocupación, preguntándole si estaba comiendo bien, si se sentía bien. No pensé que eso pudiera generar un problema. «Carolina, me preocupé porque la vi más delgada. ¿Está mal que un abuelo se preocupe por la salud de su nieta?» «Papá, está mal que le transmitas esa preocupación a ella. Si tenías dudas sobre su salud, me las tendrías que haber planteado a mí, no a ella». Tenía razón, por supuesto, pero era difícil para mí censurar cada palabra que decía con mis nietos, calcular cada comentario para que no generara problemas con Carolina. Además, siguió diciendo Carolina, «Tomás llegó la semana pasada diciendo que vos le habías preguntado por qué ya no venía más seguido a verte. Le pusiste en la cabeza que nosotros no lo dejamos ir. ¿Te parece bien hacer sentir culpable a un nene de 9 años por algo que deciden sus padres?» También había pasado eso. Tomás había venido después de 2 meses sin verme, y yo le había preguntado por qué había estado tanto tiempo sin visitarme. Era una pregunta natural, ¿no? Pero Carolina lo interpretaba como una manipulación emocional hacia su hijo. «Carolina, yo no traté de manipular a Tomás. Solo quería entender por qué no lo había visto en tanto tiempo». «Papá, cuando vos le haces esas preguntas a los chicos, los pones en una posición incómoda. Ellos no pueden explicarte las decisiones que tomamos Andrés y yo, y se sienten mal porque piensan que te están lastimando». La conversación siguió durante 1 hora más. Carolina
Tenía una respuesta para cada una de mis quejas, una justificación para cada una de mis preocupaciones. Según ella, todos los problemas de nuestra relación eran causados por mi actitud, por mis comentarios inapropiados, por mi falta de límites. Al final de la conversación, me dijo algo que me heló la sangre. Papá, creo que lo mejor para todos es que tomemos un tiempo sin visitas, sin llamados, sin presión. Los chicos necesitan espacio. Yo necesito espacio. Vos necesitas reflexionar sobre tu rol como abuelo. ¿Cuánto tiempo? No sé, papá. Unas semanas, unos meses. El tiempo que haga falta para que las cosas se calmen. Unas semanas, unos meses. Como si la relación con mis nietos fuera algo que se pudiera pausar, como si el amor de un abuelo fuera algo que se pudiera poner en stand-by. Esa noche, volví a mi casa destrozado. La casa grande y vacía donde había soñado con ser el abuelo más feliz del mundo se había convertido en una prisión de soledad. Me serví un whisky y me senté en el sillón del living mirando las fotos de Sofía y Tomás que tenía sobre la mesa. Al día siguiente, tomé una decisión. Llamé a mi contador, el licenciado Martínez, que había manejado mis finanzas desde que vendí la empresa. Licenciado, necesito que me ayude con algo muy importante. Quiero hacer una donación grande a una fundación de niños huérfanos. ¿Qué tipo de donación, don Ricardo? Quiero donar 1.5 millones de dólares. Quiero que se use para construir un hogar para niños que no tienen abuelos, para niños que no tienen familia. Es una donación muy grande, don Ricardo. ¿Está seguro? Nunca estuve más seguro de nada en mi vida, licenciado. También le dije que quería cambiar mi testamento. En lugar de dejarle todo mi patrimonio a Carolina, quería dejar el 70% a obras de caridad y el 30% restante en un fideicomiso para mis nietos, que podrían acceder al dinero recién cuando cumplieran 25 años. Pasaron 2 semanas sin tener noticias de Carolina ni de mis nietos. 2 semanas de silencio absoluto, como si hubieran desaparecido de mi vida. Yo respetaba el tiempo que había pedido Carolina, pero cada día que pasaba me dolía más. Ayer decidí que ya había sido suficiente tiempo. Fui a buscar a Sofía y Tomás a la salida del colegio. Cuando me vieron, se pusieron contentísimos. «Abuelo, ¿qué haces acá?» Me abrazaron con tanta fuerza que casi me hicieron llorar ahí mismo en la puerta del colegio. Quería verlos, mis amores.